Hola amigos, hoy vamos a hacer un formulario en C++ aplicando Windows Form, pero para ingresar un vector, y lo que vamos a hacer es contar cuántos elementos de ese vector tienen una cantidad par de dígitos. Bueno, aquí ya tengo el formulario y ahora lo voy a implementar. Le voy a poner, bueno, necesito un label para poder decirle a la persona o al usuario que ingrese cada elemento del vector. A ese label le voy a cambiar de texto, voy a poner que en vez de que diga label 1, a ver, vamos a buscar la propia texto y que me diga número, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a poner número. Luego también necesito un text box o caja de texto, que es donde se van a ir ingresando los números. A ver, un text box. ¿Ok? Entonces a este text box yo le voy a cambiar de nombre y en la propiedad name le he cambiado y le he puesto txt número para poder identificarlo luego. Necesito también un botón que me diga registrar para que cada elemento que yo vaya ingresando se vaya registrando. Entonces en la propiedad text le voy a poner la palabra registrar y en el nombre del botón le voy a cambiar y le voy a poner el nombre btn registrar. Ahora necesito un list box donde se van a ir mostrando todos los datos o todos los elementos que voy registrando. Entonces, a ese list box le voy a cambiar de nombre también y le voy a poner lst datos. Entonces le pongo lst datos. En esta parte se van a ir mostrando los elementos del vector. Y como les dije, lo que voy a hacer es contar cuántos elementos en el vector hay que tengan una cantidad par de dígitos. Entonces para ello yo necesito otro botón, un botón que se llame, o bueno, que diga número de elementos con cantidad par de dígitos. Ahí está. Y también le voy a cambiar de nombre a este botón, me voy a la propiedad name y le voy a poner de nombre btn cantidad, ¿no? Para poder identificarlo. También necesito otro label y otro textbox donde voy a mostrar el resultado. Por eso es que copio y pego. Pero aquí le voy a cambiar el texto que me diga resultado. Y bueno, pues a esta caja de texto le voy a cambiar de nombre, le voy a llamar txt resultado. Bueno, ya está el formulario. Ahora necesito los métodos que voy a utilizar, la clase, y también necesito implementar cada botón. Bueno, primero creo la clase, me voy a proyecto, agregar clase, agregar, y le voy a poner nombre a la clase que yo voy a agregar. En este caso yo le quiero llamar métodos. Elijo la opción inline y finalizar. Y de inmediato se va a crear la clase métodos. Ahora dentro de esta clase yo voy a codificar los métodos que voy a utilizar. Primero necesito saber la cantidad de dígitos que tiene cada elemento. Entonces a un método le voy a llamar cantidad de dígitos. Para ello yo simplemente necesito el número como parámetro, nada más. Entonces me voy aquí, es de la clase operaciones, se llama cantidad dígitos y como parámetros está el número. Ahora lo que yo voy a hacer aquí en esta función recursiva es decir una condición de que si el número es mayor que 0, lo que voy a hacer es retornar 1 más la función nuevamente cantidad dígitos, y ahora le voy a enviar como parámetro el número pero con un dígito menos, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo es contar los dígitos que tiene el número. Perdón, no es de la clase operaciones, es de la clase métodos, sino que me he acostumbrado a poner clase operaciones. Bueno, es de la clase métodos, y aquí lo que estoy haciendo es enviando como parámetro el número, lo estoy enviando como parámetro,
Entonces digo, si el número es mayor que 0, lo que voy a hacer es seguir contando un dígito. Entonces cuento un dígito más y ahora envío como parámetro el número pero con un dígito menos, que sería esta expresión, número entre 10. Y si el número ya no es mayor que 0, o sea, ya lo he dividido tantas veces que ya no me queda ningún dígito, lo que voy a retornar simplemente es 0. Ya no tiene más dígitos, no puedo seguir contando. Ahora, una vez que he contado cuántos dígitos tiene ese número que le voy a enviar como parámetro, yo necesito saber cuántos elementos tienen cantidad de dígitos pares. Y también me va a retornar un valor entero. Aquí le voy a llamar elementos con cantidad de dígitos pares. Para ello yo necesito el vector. Para analizar elemento por elemento, el vector le vamos a poner de tamaño máximo 50. Necesito también un contador y necesito el tamaño del vector. Le vamos a llamar to. Nuevamente voy a copiar y voy a pegar aquí. Ahora voy a escribir el código de este método que es de la clase llamada métodos. Entonces le pongo ahí. Y lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es escribir la función recursiva. Entonces yo digo, si el índice que estoy enviando como parámetro es menor que el tamaño, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Va a ir recorriendo al vector. Entonces va a haber un momento, o siempre cada vez que yo lo envíe o lo llame nuevamente a la función, voy a aumentar al índice en 1 para que pase el siguiente elemento. Entonces va a haber un momento en que ya va a ser igual al tamaño o va a sobrepasar el tamaño, y ahí ya no quiero, no necesito que sobrepase el tamaño. Entonces para eso yo le pongo una condición. Si el índice es menor que tamaño, lo que voy a hacer es, ahora nuevamente otra condición. Si cantidad de dígitos de ese elemento, que va a ser el primer elemento en este caso, porque empieza con el primer elemento del vector, es una cantidad par, o sea, es divisible entre 2, ¿no? Miren, si se dan cuenta que estoy llamando desde esta función recursiva, estoy haciendo un llamado a la que ya habíamos codificado aquí arriba, porque la vamos a necesitar. Entonces, si veo que este primer elemento de inmediato se va a esta función, me cuenta los dígitos, pero ahora ya me va a retornar un valor, y si ese valor es divisible entre 2, o sea, un número par, entonces me va a contar que ya hay un elemento que tiene cantidad de dígitos pares, ¿no? Pero le pongo return aquí, 1 más, y hago llamado nuevamente a la función elementos con cantidad de dígitos pares. Ahora le envío el mismo vector, pero ahora el índice aumenta en 1 porque paso al siguiente elemento y el tamaño no va a variar. ¿Y qué pasa si ese elemento que yo había enviado no tiene una cantidad par de dígitos? Simplemente retorno 0 más, o sea, no lo cuenta ese elemento, 0 más la función elementos con cantidad par de dígitos, ¿no? Pero en vez de ponerle 0 más, simplemente le pongo de frente la función elementos cantidad de dígitos par. Le envío el mismo vector, pero sigo pasando al siguiente elemento, ¿no? Por eso es que el índice aumenta en 1. Ya, ese es el caso en el que todavía el índice es menor al tamaño. ¿Y qué pasa cuando el índice ya sobrepasó? Pues simplemente le retorno 0 porque ya no me va a contar nada. Y termina la función recursiva, ¿no? Ahí donde finaliza. Bueno, ya tengo los dos métodos que yo necesito. Ahora me voy aquí al formulario y pues le doy doble clic en la función registrar, ¿no? Porque es lo primero que yo voy a hacer. Yo voy a ingresar el primer elemento, lo voy a registrar, voy a ingresar el segundo elemento y así. Pero para ello yo necesito el vector. Entonces aquí arriba, claro, previamente tenemos que incluir la librería métodos.h, y ahora voy a
voy a declarar un vector estático de tipo entero que se llame v, tamaño máximo 50, y también una variable t que va a inicializarse en 0. Esta variable me va a indicar el tamaño que va a tener el vector, ¿no? Entonces aquí, en lo que es el botón registrar, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En b, que empieza con la posición 0, ¿no? T lo vamos a tomar como un indicador del vector, ¿no? Entonces ahí se va a almacenar el dato que yo voy ingresando, pero el dato que yo voy a ingresar en la caja de texto es de tipo string, entonces yo lo tengo que convertir a entero. ¿Por qué? Porque el vector es de tipo entero. Entonces lo voy a convertir a entero. Le vamos a poner entero largo, ¿no? Para que acepte números muy grandes. Por eso es que escojo con el número 32 y no con el número 16. Pero aquí lo vamos a convertir entero. Yo le había puesto como nombre a esa caja de texto, le había puesto como nombre txt número, ¿no? Que es de tipo texto. Y luego lo que va a hacer es el contador aumenta en 1. En realidad cuando yo termine de ingresar los elementos al vector, el t me va a hacer referencia al tamaño del vector, ¿no? Porque cada vez que ingreso un elemento, el t va aumentando en 1. Va contando cuántos elementos tiene o va a tener el vector. Pero antes de eso, yo puedo poner aquí, yo le había puesto a la list box, le había puesto como nombre lst datos, ¿no? Porque yo quiero que vaya registrando y se vaya mostrando en listbox, ¿no? Entonces yo voy a ponerle aquí ítems y le voy a agregar, lo que le voy a agregar es lo que va a ir en txt número, ¿no? Txt número que es de tipo text, ¿no? Entonces cada vez que yo ingrese aquí un número y le ponga a registrar, se va a mostrar aquí, ¿no? Por eso es que lo estoy poniendo dentro del botón registrar. Entonces en lst datos yo le estoy agregando todo lo que, o el número que voy a poner en txt número, ¿no? Que yo lo había llamado así, txt número se llama la caja de texto. Bueno, hasta aquí ya está todo lo que tiene que ver con el botón registrar. Ahora yo me voy y le doy doble clic al botón que se va a encargar de contar cuántos elementos tienen cantidad par de dígitos. Pero antes tengo que crear un objeto de la clase métodos. Yo lo voy a llamar, no sé, un M. ¿Para qué? Para que a través de este objeto yo pueda acceder a los métodos que están en la clase, en esta clase que le he llamado métodos también. Para yo poder acceder a esos métodos, porque no se puede acceder así nomás. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a lo que voy a mostrar es, bueno, yo necesito saber cuántos elementos tienen cantidad par de dígitos. Para ello yo voy a declarar una variable de tipo entero que me diga número de elementos, y esta variable va a almacenar el valor que me va a retornar la función que cuenta elementos con cantidad de dígitos par. Entonces yo pongo m punto y el nombre de la función a la que quiero ingresar, ¿no? En este caso es elementos con cantidad de dígito par. ¿Y a quién le voy a enviar como parámetros? Le envío el vector que ya está llenado, le envío el 0 que va a ser la primera posición y luego va a ir aumentando, y le envío el tamaño que en este caso es t. Una vez que ya tengo la cantidad de elementos con cantidad par o una cantidad de dígitos que sea par, yo lo voy a mostrar en esta caja de texto que le había llamado txt resultado. Entonces para mostrarlo yo le voy a poner aquí que en txt resultado, que es de tipo texto, ahí es donde va a ir este número o esta variable que va a almacenar un número, ¿no? Pero como va a almacenar un número y la caja de texto
es de tipo string, yo lo tengo que convertir a este número a string, to string. ¿A quién lo voy a convertir a string? Lo voy a convertir a num, perdón, está con mayúscula, num elementos, así le he puesto, ¿no? Elementos. Y nada más. Eso sería todo el código. Vamos a compilar y vamos a ejecutar el programa. Entonces está compilando para luego ejecutarse. El vector puede almacenar como máximo 50 elementos. Yo puedo almacenar, si quiero puedo almacenar 40, 30, pero no más de 50. Entonces aquí está el formulario. Yo voy al primer número, le ingreso el 12, le pongo registrar y como vemos aquí se va mostrando en este Xbox, ¿no? Para ingresar al siguiente número se me olvidó poner aquí la función para que limpie esa caja de texto luego de que registro el primer número, limpie la caja de texto y el cursor se ubique nuevamente ahí. Lo vamos a hacer ahorita. Entonces aquí, ¿no? En el botón registrar lo que va a hacer, luego de que ya lo registra, ese txt número lo va a limpiar con clear. Y en txt número nuevamente va a ubicar el cursor con la función focus. Listo. Ahora sí. Entonces al momento que yo voy a ingresar el siguiente elemento, esa caja de texto va a estar limpia nuevamente y con el cursor ahí. Por ejemplo, acá yo le pongo el 4, le pongo registrar, se limpió y el cursor se ubica nuevamente en esa caja de texto. Le pongo el 12, registrar, el 456, registrar, el 23, registrar. Hasta ahí nada más. Ahora yo quiero calcular el número de elementos con cantidad par de dígitos. Como vemos, el 4 tiene un solo elemento y no es una cantidad par. El 12 tiene dos elementos y sí es una cantidad par. Ya va un elemento con un número de dígitos, cantidad par. El 456 no tiene cantidad par de dígitos y el 23 sí. Por lo tanto, el resultado que me debería demostrar aquí es simplemente dos elementos, ¿no? Y efectivamente me muestra dos elementos. Entonces todo esto es el código para el ejemplo que les había dicho, ¿no? Ingresar un vector y contar cuántos elementos de ese vector tienen una cantidad par de dígitos.